Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de análisis técnico desde cero. Como vimos en el último capítulo, ya comenzamos a introducirnos en la teoría de los indicadores y osciladores técnicos, partiendo obviamente por las medias móviles, que fue nuestro último capítulo, el capítulo 9. En este episodio veremos la aplicación de esas medias móviles en lo que son las bandas de Bollinger y el indicador de fuerza relativa llamado RSI, por sus siglas en inglés. Si bien hay algunos indicadores que también funcionan en base a cruces de medias, como es el MAC, por ejemplo, lo veremos más en detalle algo más adelante para ampliar un poquito nuestra visión de indicadores, y además que considero mucho más importante comenzar a interiorizarnos con el RSI por su gran utilidad a la hora de analizar nuestro gráfico. Pero como comentamos anteriormente, comenzaremos con las bandas de Bollinger. Estas bandas es una estrategia desarrollada por John Bollinger, que de hecho de ahí viene su nombre, y consiste básicamente en dos bandas de fluctuación que se mueven alrededor de una media móvil, formando una especie de sobre, y que por lo general se utiliza con un rango de tiempo de 20 sesiones, ¿ya? Su funcionamiento es bastante deductivo, ya que es una banda que va siguiendo el desarrollo del precio y adaptándose a sus cambios en dirección debido a una media móvil que se mueve por el centro de estas bandas y que va generando un rango de operación de precio en el cual un testeo al nivel superior se denominaría sobreextendido y al nivel inferior se denominaría sobrevendido. Para agregar las bandas de Bollinger, nuevamente estamos haciéndolo en lo que es mi perfil de TradingView, debido a que puedo utilizar mayor cantidad de osciladores. Entonces con eso se evitan un poquito de tener que sacarlo constantemente. Pero para agregarlo a nuestro gráfico es relativamente simple. Se presiona la pestaña indicadores y acá escriben Bollinger o Bollinger y le aparece bandas de Bollinger. Si ustedes hacen clic, se le agrega al gráfico un indicador de este tipo. Como comentamos, mantiene una media móvil por el centro y va generando un ancho o un sobre, o especie de sobre, que va envolviendo nuestro desarrollo en base a nuestra media móvil, que si se fijan también tiene ciertas desviaciones respecto a la tolerancia hacia arriba y hacia abajo, que también lo vamos a ver a lo largo del capítulo, pero que por lo general va mostrando una zona donde se mueve nuestro precio. Una vez ingresada la banda de Bollinger, podemos modificar un poquito sus parámetros presionando siempre en la ruedita que es como de ajustes. Ustedes pueden ingresar a este sector y pueden elegir, por ejemplo, el color de la media móvil, que por ejemplo en este caso la voy a poner blanca, el margen superior, el margen inferior, y en entrada de datos ustedes pueden elegir la longitud de la media móvil. En este caso está seleccionado 20, que serían las 20 sesiones, ya sea temporalidad diaria, temporalidad semanal, siempre va a ser con 20 sesiones. Y aquí ustedes pueden elegir el tipo de media móvil que quieren elegir como referencia en nuestro sector central. Tienen media móvil simple, exponencial. Esa es una media móvil ajustada, que no la vimos en detalle, pero también un tipo de media móvil que podemos manejar. Media móvil ponderada y ponderada por volumen. Y ahí ustedes, al hacer clic en aceptar, podrían modificar estos parámetros para hacer unas bandas de Bollinger un poquito más acotada a lo que ustedes quieran buscar más adelante con su estrategia. Entonces, al hacer aceptar, nos aparece nuestra banda de Bollinger modificada, y obviamente ahí ustedes podrían jugar y ver cuáles son los rangos que más se le respetan en el precio. En este caso, las bandas de Bollinger son bastante útiles a la hora de medir de cierta manera la volatilidad, ya que este indicador se tiende a expandir dependiendo justamente este factor en el desarrollo del precio. Amplía nuestros márgenes de operación y nos ayuda a evitar un poquito las ventas en falso por una volatilidad demasiado fuerte. Para generar esa representación gráfica, las bandas de Bollinger se expanden
o se contraen en la misma forma y directamente proporcional a la volatilidad del desarrollo, y por lo general la estrategia de utilización es bastante simple. Si genera un nivel de cambio en el nivel inferior y rompe la media móvil del centro, es probable que busque el nivel superior y por ende genere una entrada con un target bastante deducible o señalado y con posibilidad de realizar un seguimiento algo más amigable. ¿Qué quiere decir? Lo primero es que a mayor volatilidad el precio, o en este caso nuestras bandas de Bollinger, se tienden a expandir. Si se fijan, el rango de este sector de las bandas de Bollinger es mucho más amplio que el sector que tenemos en esta zona. Y eso se debe a que hay un aumento en la volatilidad que hace que nuestros márgenes de las bandas se tendan a abrir para indicar un espectro más amplio de operación y no tener una venta en falso, por ejemplo, por ruptura de nuestra banda de Bollinger. Si se fijan, la segunda parte de lo que comentamos recién dice que cuando el precio reacciona en el nivel inferior y rompe nuestra línea o media móvil central, es probable de que el precio vaya a la zona máxima. ¿Y qué es lo que ocurrió aquí? También en esta zona, también en esta zona, y podríamos deducir que el IPSA en este caso estaría desarrollando un impulso similar, ya que en este momento está con un testeo a la zona de la media móvil central en este caso, y que en caso de romper es probable que vaya a buscar los niveles altos o el margen superior de nuestras bandas de Bollinger. Se dice que es un movimiento o un monitoreo algo más amigable, ya que es bastante fácil de interpretar y que prácticamente el precio va oscilando dentro de estas bandas en un nivel inferior, un nivel máximo y como referencia bajo una media móvil que va adaptándose obviamente a los cambios que va generando en el precio. Y por eso es importante saber el tema de las medias móviles, porque ustedes pueden adaptar el tipo de media a utilizar y que, por ejemplo, si recuerdan, la media simple no es tan reactiva, por ejemplo, como si fuera una EMA. Miren, si nosotros modificamos, en este caso, el tipo de media y ponemos EMA, nos va a modificar nuestras bandas de Bollinger y le va a hacer algo más sensible a los cambios de precio o reacciones muy violentas. Entonces podríamos tener un pequeño filtro para tratar de suavizar el desarrollo de las bandas y tener un espectro algo más acertado. Pero eso obviamente se los va a ir dando a la práctica y van a ir interpretando zonas que son más confiables respecto a otras. Entonces en ese caso les recomiendo pulir un poquito la estrategia para que después puedan ya interpretar qué tipo de media me conviene dependiendo de la acción, ya que depende mucho del desarrollo de cada acción en particular. Lo ideal para este tipo de indicadores y en general con todos es acompañarlo con alguno adicional. Y en este caso, lo mejor sería utilizar uno que se identifica de fuerza o de volatilidad en el desarrollo del precio, y el ideal o el que se recomienda en este caso sería uno bastante conocido, que es el RSI. Antes de comenzar con el RSI, me gustaría repasar unos conceptos clave a la hora de utilizar osciladores. El primero es que los osciladores se acompañan de un desarrollo de tendencia, pero siempre a menor medida que ella. ¿Qué quiere decir? Que la tendencia es más importante en términos generales que el oscilador. Otro punto es que hay que considerar siempre que los osciladores pueden tener muchísimas interpretaciones distintas y que por lo general dependerá de cada operador respecto a la decisión final y la proyección que se le quiera dar. Y el otro punto es que tiene tres usos que se denominan los más importantes. El primer uso es una interpretación de cuando se encuentran niveles máximos o mínimos, ya que por lo general tienden a indicar una condición de sobrecompra o sobreventa y con alta probabilidad de cambio. El segundo uso es que por lo general una divergencia en el precio y el desarrollo del oscilador tiende a ser una advertencia temprana por posible cambio de tendencia. El tercer uso es que cuando el oscilador tiende a pasar por un nivel cero o un nivel medio,
es una señal clara de agotamiento y se podría interpretar también como una advertencia, al igual que el punto anterior. Eso como los tres usos más importantes. Y ahora con eso ya comentado, podemos comenzar con lo que es el RSI. Este indicador, que abreviadamente es RSI, es netamente la abreviación del índice o su nombre en inglés, ya que su nombre es índice de fuerza relativa y obviamente en inglés sería Relative Strength Index, RSI. Fue creado en 1978, por lo que es un indicador bastante antiguo, pero a mi parecer es muy confiable y fácil de interpretar. Personalmente yo considero que es un indicador que nos sirve mucho para anticiparnos, sobre todo los que operamos a corto plazo, y que es muy amigable a la hora de reforzar otras teorías en base a distintas señales que encontremos en otros osciladores. Este oscilador, más que medir la fuerza relativa en sí, tiende a suavizar los desarrollos mediante la volatilidad que se genera y lo hace básicamente comparando la media de cierres al alza o los cierres a la baja en X cantidad de días. Ese valor de días se puede modificar. Ya también lo vamos a enseñar cuando expliquemos con el gráfico. Y por lo general se usa por defecto 14 días o 14 sesiones. Obviamente dependiendo de la temporalidad que estemos trabajando, pero 14. También se recomienda que se puede trabajar en otras temporalidades o con otros márgenes de tiempo un poquito más acotados, pero también lo vamos a explicar un poquito más en detalle. Pero el 14 se utiliza debido a que es un término medio de tiempo y que hace más sensible nuestro oscilador. Y se hace netamente para hacer operaciones algo más rápidas, ¿ya? Ahora, si quieren operar en un margen de tiempo mucho más acotado, a veces se utilizan un RSI con una entrada de 9 sesiones y no de 14, ¿ya? Pero eso también lo vamos a enseñar a ajustar cuando veamos la explicación con gráfico. El RSI muestra una escala de 0 a 100, donde un valor de 70 hacia arriba se considera sobrecompra y un nivel bajo 30 de sobreventa, eso como valores estándar. En ambos casos, obviamente, sería posibilidad de reversión. Yo personalmente utilizo los valores de 80 y 20 para los criterios de sobrecompra y sobreventa, pero obviamente va a depender de la aplicación personal que vayan a hacer más adelante y en base a su estrategia o lo que desarrollen una vez que comiencen a operar por su cuenta. Eso no hay una regla puntual de que se tiene que ocupar sí o sí cierto valor para el ingreso de datos para el oscilador, ya que depende mucho de cómo ustedes quieran operar más adelante y eso se los va a ir dando la experiencia y la estrategia. Entonces, como valores referenciales son los que yo les comenté ahora. Y ahora vamos a verlo con apoyo gráfico para ver cómo se pueden modificar. Aquí, para ingresar el indicador de RSI en nuestro gráfico, vamos a dejar las bandas de Bollinger para tratar de mantenerlo ahí como respaldo, ¿ya? Pero el ingreso de un oscilador es prácticamente el mismo. Se presiona en la pestañita indicadores y ponen RSI. Les va a salir como índice de fuerza relativa. Si ustedes hacen clic, les va a aparecer el indicador de RSI en esta zona, por lo general, o al menos siempre, bajo lo que es el desarrollo del precio. Como comentamos, mantiene una escala de 0 a 100. El 0 no se alcanza a ver, voy a achicar un poquito la escala, pero mantiene una escala de 0 a 100. En este caso, el nivel de RSI estaría en la línea morada, que sería en 47,57, nuestro valor de RSI al momento. Esa línea amarilla es un promedio o una media móvil que se va moviendo como acompañando la tendencia que podría mostrar nuestro RSI. Tiene el mismo funcionamiento que las medias móviles del precio, ¿ya? Yo en lo personal no lo utilizo, de hecho la elimino. En este sector tenemos una línea demarcada que nos señala la zona de 70 en RSI, que sería el nivel de sobrecompra. Y acá abajo tenemos el nivel bajo 70 acá arriba y 30 acá abajo, que nos señalaría un sector de sobreventa. Como les comentaba, yo personalmente modifico el RSI, que también de la misma forma. Se ponen sobre aquí el nombre del indicador y presionan la ruedita y les aparece lo que es la configuración.
como comentamos, por defecto tienen que son 14 sesiones, ¿ya? Ustedes lo pueden modificar, pueden poner 9, pueden poner el número que quieran, pero por defecto 14. De hecho, igual lo usan por defecto 14, no trato de no modificar mucho la RCI porque al final son criterios prácticamente generales, entonces mayor diferencia no van a notar. Aquí ustedes pueden modificar lo que sería la media móvil que pasa por el centro para ver si quieren lo mismo. Una SMA, banda de Bollinger, EMA, pueden tratar de ir adaptando lo que van viendo como referencia en el RCI. Ya, pero como les comento, yo lo elimino, no lo miro en realidad. En estilo, ustedes pueden modificar lo que serían la representación gráfica que ustedes tienen. Por ejemplo, si hago clic ahí, se va a la media móvil. Obviamente eso no está en este momento porque no tengo banda de Bollinger. El RCI, el color, personalmente siempre lo dejo blanco por un tema de que es más fácil visualmente interpretar por mayor contraste. Esto es importante. RSI banda superior. En este caso está en 70. Entonces yo aquí lo modifico y lo dejo en 80. Y la inferior la paso de 20, o sea de 30 a 20. Y si se fijan se amplió el rango de RSI. Y una vez que ustedes están, apretan aceptar. Pero si se fijan el rango de RSI se amplió. Entonces a mí personalmente me gusta trabajar en estos niveles porque ya cuando se genera una sobrecompra por 80 es mucho más probable que se revierta respecto a los niveles en 70. Pero eso, como les comento, es netamente por criterio personal y porque me acostumbré a trabajar así y me ha dado buenos resultados. Ustedes pueden interpretarlo como lo pueden entender o como su estrategia se los diga más adelante. Entonces no es que haya una regla general de que sí o sí tiene que ser 14, sí o sí tiene que ser 9 o que tienen que trabajarla en 80-20, 10-90, etc. Eso es totalmente modificable bajo su criterio, pero se modifica como se lo señalé ahora hace poquito. Entonces, ahora que ya saben cómo agregar lo que son indicadores como las bandas de Bollinger o el RSI y modificarlo en base a su criterio, hay que entrar a otro puntito, que son señales, por ejemplo, que nos sirve este oscilador y que también se apoyan en el segundo punto o el segundo uso que comentamos anteriormente, y que es respecto a la divergencia. Existen algunos tipos de divergencia y que en detalle son alcista o bajista, por lo general, para no ahondar tanto en detalle, pero que básicamente la divergencia es una diferencia en la dirección del precio respecto a un indicador, tal como se vería, por ejemplo, en esta imagen. La divergencia, en este caso bajista, ¿qué hace referencia? Nuestro precio tiene un desarrollo al alza, pero nuestro oscilador, en este caso RSI, comienza a generar una tendencia a la baja. Eso también aplica no solamente cuando se genera un avance, sino que también cuando se genera un doble techo. Si nosotros tenemos un doble techo con un oscilador o un RSI con una directriz a la baja o haciendo nuevos mínimos, un mínimo o no alcanza a romper el máximo anterior como se alcanza a ver acá, se puede decir que es una divergencia bajista. Cuando es alcista es al revés. Nuestro precio está en retroceso o genera un doble piso y tenemos un indicador o un RSI en este caso que comienza a ser mínimos más altos, manteniendo una pequeña directriz al alza. Esa diferencia entre precio y oscilador se llaman divergencias. Y en este caso, un ejemplo práctico, así como a grandes rasgos, tendríamos Colbún. Si se fijan, Colbún generó un doble techo en este sector, que lo vamos a marcar con un rectángulo. En este sector generó un doble techo. Pero si miramos el oscilador, generó una divergencia entre ese punto, que es coincidente con el primer techo, y ese punto, que es el segundo techo. Además, obviamente, de los criterios de volumen, que fue lo que vimos anteriormente, así como a grandes rasgos. Pero esa divergencia estaría apoyando lo que fue el criterio de volumen y estaría anticipando un posible retroceso, que en este caso es lo que está generando por ahora, ¿ya? Eso se conoce como divergencia. Y lo otro que les quiero comentar es que, antes de terminar, obviamente, quiero hacer el alcance de que si bien el RSI es un indicador bastante confiable a la hora de anticipar movimientos en el precio, idealmente en corto plazo puede ocurrir que estemos frente a una tendencia fuerte por el motivo que sea, fundamental o cualquier otro motivo, y nuestro precio comience a subir o bajar con niveles de sobrecompra y sobreventa sostenidos en el tiempo y bastante fuertes. En ese caso hay que recordar
que la tendencia es más importante que el oscilador y por ende se debe priorizar su desarrollo antes de intentar anticipar reversiones por RSI debido a que podría generar falsas entradas, ¿ya? Entonces, un ejemplo de lo que les acabo de comentar, por ejemplo, sería un desarrollo con una tendencia muy fuerte al alza o a la baja donde el precio no me responda por RSI y que se puede ver en mayor detalle, como por ejemplo lo que pasó con Enjoy. Y también pasó con la TAM y ha pasado en otras acciones. Pero por ejemplo en Enjoy, cuando cayó de prácticamente los 26 hasta los 3, que fue una caída brutal, obviamente, tuvimos niveles de RSI muy bajos. Llegó a RSI bastante bajo e incluso en un punto, si no me equivoco, llegó a tener RSI negativo. No sé si fue acá o fue antes. Denme un segundo. Pero me parece que llegó a tener RSIs incluso negativos. Me parece que fue en este sector. Si nos fijamos, el mínimo de este nivel fue prácticamente cero. Cosa que es muy raro verlo en un desarrollo de una acción y que se respeta el segundo punto a considerar que habíamos comentado de que la tendencia es más importante que el indicador. En este caso la tendencia fue brutal a la baja porque estamos hablando de prácticamente un retroceso de un 90% y nuestro RSI estuvo muy sobrevendido por mucho tiempo, llegó a niveles extremadamente bajos. Entonces, en este caso es mejor priorizar la tendencia porque si nosotros tratamos de hacer entradas, por ejemplo, ya aquí RSI bajo, no, aquí no va a seguir cayendo porque el RSI está muy sobrecomprado y compras. Pero resulta que de aquí hasta el segundo término o cuando recién el preciso soporte, perdiste aproximadamente un 85%. Entonces no es bueno anticiparse con RSI cuando el precio va cayendo tan fuerte. Porque como habíamos comentado, la tendencia es más importante. Así que eso quería acotar para que quede ese concepto claro. Porque si no se pueden cometer errores bastante fuertes y a la larga los van a terminar pagando caro, de manera literal. Así que bueno, eso sería por este capítulo. Y quería recordarles que mantenemos el formato de un capítulo semanal debido a la cantidad de teoría que estamos incluyendo en cada video. Entonces así reforzamos un poquito y no les bombardeo tanto con contenido para que vayan asimilándolo algo más despacio, porque ahora todos los capítulos se van apoyando a los capítulos anteriores. Entonces es importante que algunos conceptos que tocamos se memoricen y se interioricen de la mejor manera, ya que la próxima semana, por ejemplo, que vamos a hablar de estocástico y de otros osciladores, me parece que el MAC también, van de cierta manera un paso adelante respecto a RSI y medias móviles. Entonces no sería recomendable que yo se los comentara antes de interiorizar estos osciladores previos, ¿ya? Y los capítulos se van a estrenar todos los domingos. Obviamente ahí está la opción de estreno anticipado para quienes quieren aportar con $2 al canal, ya que sigamos creciendo, y también implementación de nuevas funcionalidades que para incentivar la inversión que vamos a ir haciendo un poquito más adelante. Y que cualquier duda no olviden comentar bajo el video o escribirme directamente en Twitter. Yo no tengo problema. En Twitter me pueden encontrar prácticamente bajo el mismo nombre. AT0, me llamo Jaime, pero twitter.com/AT0 soy yo. Y en general en todas las redes sociales también estoy como AT0, así que no va a haber mayor problema. Pero muchas gracias a todos y no olviden activar las notificaciones y compartir nuestro canal para llegar a más gente y logremos incentivar la inversión. Aunque principalmente me interesa difundir el análisis técnico para crear una herramienta adicional en sus vidas, ya sea para la finalidad que ustedes quieran, ahorro, inversión, hacer crecer patrimonio, vivir de esto, o simplemente tener otra fuente de ingresos, pero ahí eso es netamente decisión de ustedes. Mi intención es tratar de incentivarlo y entregarle las herramientas. Así que nos vemos en el próximo capítulo y hasta luego.